introduction and for the invitation. José Luis, welcome to Gracias. Washington. Thank you very much. Como decía Benjamin en la presentación, te has presentado como candidato presidencial en esta elección, Sí. un poco como el outsider de la elección, ¿no? Viniendo de atrás en un escenario político muy polarizado entre el oficialismo, entre Cambiemos, el kirchnerismo y con el peronismo moderado, por llamarlo así, intentando encontrar su espacio. Lo primero que quería preguntarte es ¿por qué ahora? ¿Por qué querés ser presidente ahora? Porque creo que por primera vez desde el 2003 como mínimo, y probablemente por tercera vez si yo tomo en cuenta lo que ocurrió con la caída del muro a fines de los 80, o sea, por tercera vez en un cuarto de siglo, o sea, muy pocas veces en un cuarto de siglo, se ha abierto la puerta, una ventana de oportunidad, no solo para gente que viene completamente desde afuera de la política, como es mi caso. Yo nunca he participado en nada que tenga que ver con la actividad pública o política a lo largo de mis 57 años de edad, sino que también, y es lo más importante, que por tercera vez en un cuarto de siglo se abre una ventana de oportunidad para las ideas que más que liberales, en Argentina, liberales o libertarians, here in the United States, se abrió la oportunidad o la puerta para las ideas del sentido común. ¿Por qué de sentido común? Porque nosotros creemos, en mi espacio, en el espacio que estamos construyendo, que el planteo que estamos haciendo nosotros a la sociedad argentina, de una economía abierta al mundo, que comercie con el mundo, que viva del comercio, en lugar de la sustitución de importaciones, que ha sido la decisión estratégica equivocada a nuestro juicio y a la luz de los datos de la última centuria, te diría. Se ha abierto también el espacio por las ideas de un Estado que tenga un tamaño pagable y no este Estado que en Argentina a los argentinos nos devora impuestos y a regulaciones y a un maltrato cada vez que uno quiere hacer un trámite inaudito. Y en tercer lugar, creo que se abrió la puerta para introducir reformas en el sistema laboral argentino, cuya arquitectura legal data de hace 70 años, cuando Perón incorporó la Carta del Laboro de Mussolini a nuestras leyes laborales. Entonces, hay un espacio que se abrió por primera vez en un cuarto de siglo a este trío de ideas que yo creo que son de sentido común: una economía que viva del comercio, un Estado que cobre impuestos razonables y una legislación laboral que sea amigable para contratar gente y no que expulse gente o que la contrate en negro. El gobierno trató de implementar algunas de las reformas que proponés en un nivel mucho más gradual, por utilizar un término que utiliza el gobierno. Tuvieron bastante problemas, aún así, para hacerlo así. ¿Por qué crees que vos, sin estructura partidaria, en un eventual caso en el que puedas dar a ser presidente, podrías llegar a implementar esta agenda que propones? Bueno, en primer lugar, no es cierto que nosotros no tengamos estructura partidaria. Nosotros estamos en plena construcción de un espacio, de una confederación de partidos, además de nuestro propio partido, que es el Partido Libertario, que difícilmente llega a las elecciones a tener escala o competencia nacional, pero sí estamos en pleno proceso de construcción de alianzas, no solo para poder competir legalmente, sino para poder impulsar estas reformas. En segundo lugar, con respecto a por qué Macri hasta ahora no ha podido o no ha querido, yo creo que acá hay varias cosas. Por lo menos hay dos. Una de ellas es que Macri nunca dijo en campaña, nunca, y hay que seguirlo con mucho cuidado a Macri en campaña 2015, que haya hablado con la claridad con la cual nosotros estamos hablando acerca de las reformas que hay que hacer. Si uno lo sigue con cuidado a la campaña argentina de 2015, yo creo que Macri ganó, que ganó por poco además, por miedo de la sociedad a verse otra vez involucrada en el delirio mesiánico del kirchnerismo. No creo que sus propuestas hayan tenido ninguna contundencia. Entonces, ahí tenemos un primer pecado, que si usted no propone, en Argentina al menos, una Argentina populista, demagógica, con serias falencias culturales para entender lo que pasa en el mundo y en Argentina,
Si usted no propone en campaña estos cambios, que son, no hay duda, radicales, y usted difícilmente puede hacer algo el día que asuma. La segunda cosa es que el gobierno de Macri apenas asume, en lugar de ser generoso con aquellos que colaboraron para la llegada del macrismo al poder, estoy hablando de una parte del peronismo no kirchnerista en particular, decidió encerrarse y gobernar solo con su círculo más íntimo. Y eso obviamente le dificultó o casi le imposibilitó, sin haber dicho en campaña lo que iba a hacer, introducir reformas posteriormente. Pero en caso de que ustedes llegaran al poder, ¿cómo harían para implementar su agenda? Bueno, el cómo. El cómo, repito, primero es clave decir en campaña lo que uno va a hacer. Por lo tanto, si nosotros ganamos, la sociedad sabe y el Congreso sabe que nosotros vamos a impulsar tratados de libre comercio con todos los países posibles del mundo o una apertura unilateral. Si nos vota la ciudadanía sabe que nosotros vamos a una muy fuerte reestructuración del gasto del Estado, no solo para bajar el déficit inicialmente, sino también para luego bajar impuestos. Y si la ciudadanía nos vota, sabe que nosotros vamos a ir por una reforma laboral sustantiva para que haya un régimen laboral mucho más amigable con el empleo del que hay hoy en Argentina. Así que la primera condición es que la gente va a saber lo que está votando. La segunda es que nosotros vamos a ser muy generosos a la hora de abrir el juego en la participación de nuestro espacio y de la discusión de ideas en el Congreso. Y la tercera es que si el kirchnerismo fue osado para tratar de destruir al país, violando leyes y yendo contra la Constitución, contra lo que sea, nosotros también tenemos una osadía limitada al respeto de la ley y de la Constitución, pero también somos osados a la hora de manejarnos de cómo introducir las reformas. Hay dos ejemplos de candidatos a los cuales nadie consideró que podían llegar a ganar y que finalmente ganaron y son presidentes. Uno es Donald Trump aquí en Estados Unidos, el otro es Jair Bolsonaro en Brasil. ¿Qué similitudes o diferencias crees que tenés con ambos? Tengo, a ver, si tú me... Yo me siento mucho más identificado con un Piñeira, con Sebastián Piñeira en Chile como presidente que con Trump o con Bolsonaro. En cuanto a Trump, yo no creo que, a ver, mucho se dice de Trump de que esté cerrando la economía al comercio. Yo creo que Trump no está haciendo eso. Lo que está pidiendo es fair trade. Estados Unidos es la economía más abierta del mundo y tiene que competir con países como China, que no solo son países que manipulan el cambio, manipulan la política comercial para impedir el comercio y además no tienen ningún respeto por las patentes. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con Trump en ese sentido. ¿Estás de acuerdo con la política comercial de Trump? Dado el problema que enfrenta Estados Unidos. O sea, a ver, Argentina no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos, ¿no? Sí. A ver, Argentina es la economía más cerrada del planeta según la Organización Mundial del Comercio y Estados Unidos es la economía más abierta al comercio según la Organización Mundial del Comercio. Entonces, los puntos de partida para las políticas que está haciendo Trump o para las políticas que nosotros proponemos para la Argentina son completamente diferentes. Una cosa es abrir la economía, siendo la economía más cerrada del planeta, como es el caso argentino, que es nuestra propuesta, y otra cosa es el caso de Trump, que siendo la economía más abierta del mundo, sin necesidad, porque es una economía grande, hoy esté diciendo, señores, los que comercian con nosotros, que sean igualdad de condiciones. Si yo tengo los aranceles más bajos del mundo para competir, no puedo decir que China sea de los países proteccionistas que hay en el seno del comercio mundial. Son dos situaciones completamente diferentes que ameritan dos respuestas completamente diferentes. En ese sentido, sí estoy de acuerdo con Trump, pero con todos los condimentos que yo dije antes, ¿no? ¿Con Bolsonaro? Bueno, a ver, yo no he visto todavía políticas concretas de Bolsonaro. A ver, Bolsonaro son dos cosas, ¿no? Bolsonaro, dos cosas. Todas las declaraciones que ha hecho en materia social, en materia de derechos civiles, de respeto de las minorías o de no respeto de las minorías, en la cual yo estoy fuera, no me siento identificado con esa idea. Yo como buen liberal creo que cada uno es dueño de hacer
con su vida y con su género y con su sexo lo que quiera. Tengo un absoluto respeto por todo tipo de decisiones en materia de sexos, eso me coloca fuera del radar de las cosas que Bolsonaro ha dicho. Y en el plano económico, por lo único que lo puedo juzgar hasta ahora es por tener un ministro de Economía que viene de la escuela de Chicago. En Chicago a uno le enseñan los valores del libre comercio, de un Estado pagable, de leyes laborales flexibles, así que en principio estaría de acuerdo con la asignación de ese ministro. Y de las medidas concretas que ha propuesto este ministro de Economía, la reforma previsional, yo creo que es una buena reforma previsional, realista. Brasil tiene un sistema previsional quebrado, como el nuestro, y ha propuesto una reforma que trata de solucionar ese quebranto. ¿Crees que esa reforma que propuso Bolsonaro es un modelo a seguir para la Argentina? A ver, yo desconozco la reforma previsional, si es que tiene alguna pensada Macri en introducir en este año en un eventual segundo mandato. Como concepto, no es para hacerla ahora, pero yo creo que Argentina tiene que retroceder en prácticamente todo lo que hizo el kirchnerismo durante la década kirchnerista, inclusive la reestatización del sistema previsional, o sea, ir para atrás. Yo creo un sistema previsional privado, donde la gente se haga cargo de lo que quiere cobrar cuando se jubile. ¿Y cómo harías para privatizar de nuevo el sistema previsional? Con un proyecto de ley, como hizo Menem en su momento. O sea, ¿volverías al sistema de AFP? Sí, claramente. Sí. Creo que lo que hizo Cristina Kirchner en el 2008 no fue recuperar los ahorros de los trabajadores, sino fue robárselos, ¿no? La gente había ahorrado en ese momento, desde el año 93, 15 años sufridamente todos los meses para tener su jubilación, y de pronto un día le dijeron no hay más. No es más tu ahorro, ya no es más tu ahorro. Eso en cualquier país civilizado sería causal de probablemente el derrocamiento de un gobierno. En Argentina lamentablemente no. ¿Crees que pues, el modelo de AFJP fue bastante criticado y era impopular en la Argentina? ¿Le harías algún cambio o volverías exactamente a ese modelo? No, haría muchísimos cambios. A ver, impopular. Cuidado con eso, porque en el 2007 el kirchnerismo dio la opción a la gente para optar y volver al sistema de reparto y prácticamente no volvió nadie. Así que yo creo que la gente de a pie, la que ahorraba en un sistema de capitalización, estaba muy conforme con el sistema, o bastante conforme. Había una crítica importante y justificada, por cierto, de que las AFJP eran caras. Y por eso se podría haber solucionado introduciendo reformas para que fueran más baratas. Yo incluso hubiera dejado las FJP fuera de la órbita de los bancos, ¿no? Los bancos eran los grandes tenedores de las empresas que luego jubilaban. Yo estoy a favor del capitalismo competitivo, no a favor del capitalismo corporativo, y cómo se instrumentó esa reforma es parte del ejemplo del capitalismo corporativo. Los bancos teniendo también su AFJP, yo no haría eso. Okay. ¿Cuáles serían tus otras, ya mencionaste la reforma laboral, la apertura de la economía, reforma previsional, ¿qué otra reforma te parece que es prioritaria para la Argentina, para el próximo gobierno? Bueno, a ver, en materia económica yo diría, ahí hay infinidad de subreformas dentro de cada reforma, ¿no? Porque, por ejemplo, para bajar impuestos y bajar el déficit hay que bajar el gasto público, para lo cual inexorablemente las provincias tienen que involucrarse. Así que hay que cerrar acuerdos con las provincias. Para cerrar acuerdos con las provincias, además, y bajar el déficit previamente, hay que volver a tener un régimen de precoparticipación que va al sistema de seguridad social como el que teníamos antes del fallo de la Corte Suprema de 2015. Así que ahí se requiere una gran reforma de nuevo del sistema previsional, más allá de la privatización, previo a la privatización. Así que hay una gran discusión con las provincias acá. En materia estratégica, yo creo que Argentina necesita volver sobre los pasos que avanzó en la última década y que Macri ha continuado de acercamiento a China. Yo creo que hay que salirse y alejarse de tanta cercanía a China, que es un país militar, comunista y fascista. Yo creo que Argentina tiene que volver sobre sus pasos a lo que fue su historia y estar mucho más cerca de Occidente de lo que está hoy, inclusive más cerca de Estados Unidos. En materia educativa hay una enorme reforma por hacer también. Yo creo una reforma del estilo de los vouchers educativos, donde el subsidio
del Estado la educación se haga desde la demanda y no desde la oferta. O sea, yo creo mucho más al Estado poniendo el dinero en el papá para que el papá decida a qué colegio mandar al chiquito, que el Estado produciendo educación como la produce hoy. Que dicho sea de paso, además, otra reforma que hay que hacer aquí es declarar la educación como un servicio público, un bien público, como se lo quiera, para limitar el derecho de huelga en la educación. No puede ser que los chicos más pobres, los que van a la escuela pública, de arranque ya pierdan 50, 60 días de colegio como consecuencia de los Baradel y compañía. Dijiste que querés estar más cerca de Estados Unidos. Macri estrechó muchísimo la relación con Estados Unidos. ¿Cómo crees que se puede estrechar todavía aún más? Sí, yo no estoy de acuerdo con que Macri haya estrechado el lazo con la nación Estados Unidos. Su lazo es personal con Trump. Pero si vamos a la última reunión del G20, por ejemplo, el último presidente que se fue de Argentina fue el primer ministro chino, no fue Trump, al cual se le dio el premio de la Legión de Honor del General San Martín, premio que se le da o condecoración que se le da a los defensores de la libertad. No sé qué libertad se puede estar defendiendo en China. Por otro lado, con China no solo hemos construido una base durante el kirchnerismo, una base que tiene objetivos militares, sino también se está construyendo una segunda base en San Juanes, ¿no? Y hay una tercera ya en construcción. Una segunda también en Neuquén. Hay una la segunda es en San Juan y la tercera no sabemos dónde es. Hay un proyecto de tercera. Así que yo creo que Argentina debe estrechar lazos otra vez con Occidente. Sí. No veo que Macri haya diluido la profundización, los lazos con China que sí estrechó el kirchnerismo. Pero digo, hay con Estados Unidos una mayor relación, por ejemplo, de cooperación en materia de sí, seguridad, en materia comercial, por ejemplo, se reabrió el mercado de carnes. Sí. Hay una discusión por el biodiesel, los famosos limones, finalmente también. Bueno, el biodiesel todavía estamos ahí peleando, ¿no? Sí. Digo, hay cuestiones pendientes, pero digo, hay una relación mucho más estrecha que la que había durante el kirchnerismo. A ver, yo en términos relativos, yo creo que... Muy de economista. Sí, claro, bueno, pero es que las cuestiones relativas gobiernan la economía, por eso los economistas profesionales hacemos énfasis en los precios relativos. Yo creo que en términos relativos el lazo con China se ha profundizado. Okay. Ya que estamos en política exterior, te debo uno de los temas que está hoy al tope de la agenda, Venezuela. ¿Qué harías con Venezuela y qué crees que ha hecho bien la comunidad internacional o en qué se ha equivocado en Venezuela? Yo creo que en Venezuela se requieren ya medidas mucho más concretas y extremas, si tú quieres. Venezuela es un país